Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo le fue la vacuna, doctor? Bien. Tienes maestro para rato ahora sí. Está bien, está bien. ¿Hubo mucha gente? Pero muy organizado en el CUM. Me tocaba hasta ahora, a la 1. Pero me fui al CUM y es otro mundo. Me tocaba el Cebatis 11, pues estar haciendo cola en el sol. Entonces hubo la oportunidad y me fui con mi esposa y nos vamos allá. Pero muy atentos, muy
muy bien, muy organizado. Te dejan media hora esperando y luego ya preguntan. Y como estaba mi hijo de médico ahí, pues con más razón, ¿no? Está colaborando. Él está en el CAPS. Ah, no, pues está bien. ¿Y no hacía calor o estaban todos No, es refrescados? donde está la cancha de básquet, cerrado, con abanicos. Ah, sí, ya sé dónde. Muy enseguida del centro de uso múltiple. Y te estacionabas bien, no tardamos pues media hora porque teníamos que unos 45 minutos. Unos 15 minutos en lo que te la ponían y unos 30 minutos en observación. Ver un poquito el brazo, pues es todo, un poco de dolor de cabeza, pero eso fue apenas ahora, el brazo, muy poquito. Pero pues nos tocó la AstraZeneca, ¿no? Ya saben que viene de un adenovirus modificado, ¿no? A fin de cuentas son virus modificados en su cadena de RNA. No sé qué puedes. Pero pues, la que sea, ¿no? Yo quería la Moderna, pero esa la van a poner nada más en Estados Unidos. O la Pfizer, que le pusieron a los médicos, pues, pero pues en el hospital no, ninguno de mis alumnos se acordó. Porque todavía les voy a dar clases a ellos, a los residentes. Como fui yo profesor de posgrado de la UNAM por muchos años, hasta que me jubilé, tuve que renunciar a la UNAM porque en la UNAM tenía ISSSTE, en la secretaría tenía ISSSTE, entonces tenía que aplicar las cuentas para jubilarme con uno. Por ejemplo, puedes jubilar con dos. Si hubiera sido seguro y secretaría sí, pues. Pero así es la vida, ¿no? Así es la Pues vida. sí. Pero el placer de enseñar no te lo quita nada. Ya, órale. Tarde, vamos. Empezamos. Adelante. Ok. Sí se ve la pantalla correctamente. Sí. Ok. Bueno, el día de hoy, pues yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo el cáncer de trompa y el tratamiento de masas anexiales, ¿no? Tumores pélvicos. Entonces, comenzamos con lo que viene siendo carcinoma de trompa de falopio, que pues este realmente se podría decir que es muy raro incluso, ¿no? Solo se presenta del 0,1 al 0,5% de todos los tumores malignos que hay, ¿no? Entonces realmente no es muy común que haya. E incluso pues, hay quienes dicen que sí se presenta un poco más, pero se ve un poco subestimado porque pues tiende a ser un poco difícil decir si el tumor se originó precisamente en la trompa de falopio o si fue una metástasis, ¿no? de otros órganos, ¿no? Básicamente el carcinoma de trompa de falopio es en esencia muy similar al cáncer de ovario que ya vimos la clase pasada. Entonces, como un adelanto, por así decirlo, les puedo decir que tanto el diagnóstico de la estadificación como el tratamiento del cáncer del carcinoma de trompa de falopio, pues son realmente muy similares y hasta se podría decir que es prácticamente el mismo que el de cáncer de ovario, ¿no? E incluso, pues, Dame el nombre completo tuyo. ¿cómo? Dame el nombre completo. Del carcinoma de Tuyo. trompa de falopio. Tuyo. Ah, mío, Ricardo Alexander Montes Angulo. Ricardo Alexander Montes Angulo. Montes. Montes. Adelante. Gracias. Bueno, y como les mencionaba anteriormente, pues es común que este cáncer se encuentre secundario, principalmente pues a otros cánceres, ¿no? Como pueden ser sobre todo de ovario, pero también puede ser de endometrio, de tracto digestivo, incluso puede ser resultado de una metástasis de un cáncer de mama. Realmente las situaciones en las que el cáncer es originario directamente de la trompa de falopio, pues son muy, muy reducidas, ¿no? Este tipo de cáncer, pues,
eh, tiende a ser principalmente de origen epitelial y en su mayoría de las veces, y pues tiene una histología serosa. Hay una, hay un tipo de presentación que ya sería un sarcoma de trompa de falopio que veremos un poco más adelante, del cual realmente no hay mucha información, pero sí podemos, porque es mucho más raro todavía, pero es mucho más grave, ¿no? Y el pronóstico es incluso peor que el de un cáncer de trompa de falopio. Y bueno, se ha observado que aquellas mujeres con mutaciones en la línea germinativa de BRCA1 y BRCA2, pues también pueden presentar un riesgo de presentar cáncer de trompa de falopio. Entonces, cuando se realiza una cirugía preventiva en las mujeres que presentan estas mutaciones, pues también es recomendable extirpar pues las trompas junto con ovarios, ¿no? En cuanto a los hallazgos clínicos, pues hay lo que viene siendo una tríada clásica de síntomas que se presentan en este tipo de carcinomas, que pues es la tríada de Latzko, pero y aunque sea clínica, realmente se presentan en menos del 15% de los casos, ¿no? Realmente, por lo general, se presenta uno o dos, pero los tres, pues no es tan común. El que sí se presenta sobre todo pues es la abundante secreción vaginal acuosa, que pues es el síntoma que pues, más refieren estas pacientes en el 50% de los casos, y pues esta tiende a ser hidroxtubate profluens, que pues es como un dolor que tienen las pacientes que se quita después de que tienen una secreción, ¿no? O sea, se produce esta secreción que tiene como características que es amarillenta, es acuosa y pues un poco abundante, y después de esta secreción se calma el dolor. Entonces es por eso que es una secreción intermitente. Otra característica pues es el dolor pélvico y también la tumoración pélvica. Eh, entonces es importante tener estas características en la mente, ¿no? Como les mencionaba, como realmente es raro que se presente este tipo de carcinomas de manera de origen en las mujeres, y como además inicialmente es asintomático y empieza a presentar síntomas un poco después, pues realmente la mayoría de las veces este se encuentra de manera incidental en mujeres eh, que no tienen síntomas cuando se les realiza una histerectomía abdominal con doble anexotomía, o pues básicamente cuando se retira eh, todas estas estructuras, ¿no? Eh, cuando hay una enfermedad, cuando la enfermedad se presenta de manera ya avanzada, se encuentra de manera avanzada, en el 60% de los casos, pues la paciente va a presentar tumoración, alguna tumoración pélvica, alguna masa, y también puede presentar pues la citis, ¿no? En cuanto a legrado, cuando se realice un legrado, pues este por lo general va a salir negativo, pero cuando se hagan muestras citológicas puede haber células anormales, o puede haber células que pues caractericen un adenocarcinoma, pero esto va a ser en el 10% de los casos realmente, ¿no? Y pues la diseminación que se da de este tipo de carcinomas pues tiende a ser por exfoliación transcelómica de células, ¿no? Similar a la de cáncer de ovario. En cuanto a la estadificación, como les mencionaba, realmente la estadificación pues, del cáncer de trompa y el cáncer de ovario son muy similares, y los criterios de estadificación son los mismos, realmente se ven juntos, pero se intercambian. En lugar de decir, por ejemplo, que el tumor está confinado a ovarios, se dice pues el tumor está confinado a la trompa de falopio, ¿no? Y así ya les mostraré ahorita estos criterios. En cuanto a los estadios que se presentan, pues lo más común es que se presenten las mujeres en un estadio 3, en el 40-50% de los casos. En estadio 1 pues se va a presentar del 20 al 25, y de la misma manera en el estadio 2. Y ya en el estadio 4 es mucho más raro que se encuentre a una paciente en este estadio, que se le diagnostique en estos momentos, porque como les mencionaba, aunque al principio suele ser no presentar tanto los síntomas, sí presenta síntomas antes
o sea, en comparación, pues antes que que el cáncer de ovario. Entonces, pues a las pacientes se les suele encontrar ese cáncer pues en etapas más tempranas, ¿no? Lo cual ayuda un poco. Para decir pues que es un cáncer primario de trompa de falopio, pues tiene que cumplir con estas características, ¿no? Que son que esté localizado macroscópicamente dentro de la trompa, que el tumor debe ser histológicamente epitelial de mucosa tubárica, también que presente un área de transición entre la mucosa normal y la mucosa del tumor, y pues que el útero y el ovario no deben contener carcinoma, pero pues debe hacerlo, lo puede hacer en caso de una metástasis claramente, pero pues en menor cantidad, por así decirlo. Esta que les coloco pues es la estadificación pues, de la FIGO para el carcinoma de trompa uterina, que ustedes podrán notar pues es la misma que para cáncer de ovario, que pues es que el estadio 0 es un carcinoma in situ limitado pues a la trompa. Estadio 2 es un crecimiento ya limitado a trompas uterinas. También pues vas a tener el estadio 1A, 1B, 1C, luego va a estar el estadio 2, donde ya va a afectar un poco más, y conforme va aumentando la cantidad del área que se ve afectada, o si empieza a invadir otros órganos como puede ser útero o ovario, pues va incrementando, ¿no? El estadio en la que se va a estadificar este cáncer. En cuanto al tratamiento, pues como les mencionaba, el tratamiento pues, en esencia es el mismo que el cáncer de ovario, y pues se va a realizar una histerectomía abdominal con doble anexectomía, ¿no? La retiración el retiro de todos estos órganos, ¿no? Útero, ovarios, y pues ambas trompas, ¿no? Esta pues la estadificación que pues se va a hacer de manera quirúrgica, pues aquí se va a valorar los ganglios retroperitoneales, porque tienen mucho riesgo y mucha probabilidad de que este tipo de cáncer haga metástasis a estos ganglios y pues después se esparza más, ¿no? Y también se puede, en algunos casos, realizar una ometectomía infracólica, ¿no? El retiro de uno de los bilones. Bueno, en cuanto a la quimioterapia, como les decía, pues esta va a ser igual que que para el cáncer ovárico, pues también reacciona eh, favorablemente ante fármacos a base pues como el carboplatino y el paclitaxel, ¿no? Para la quimioterapia. O sea, estos son los fármacos que se va a recomendar en el caso de que pues haya quedado algún residuo, que se haya visto que es necesario el tratamiento tras la cirugía, ¿no? Tras haber extirpado el cáncer. En cuanto al pronóstico, pues el pronóstico tiene una supervivencia a 5 años global entre todos los estadios de 40%, pero pues según el estadio en el que se encuentre, pues lógicamente va a haber una mayor supervivencia, ¿no? En cuanto al estadio 5, pues esta va a ser del 65%, del estadio 2 va a ser del 50 al 60%, y del estadio, pues tanto 3 como 4, pues va a ser del 10 al 20%. Y luego tenemos lo que viene siendo el sarcoma tubárico que les mencionaba antes. Estos pueden resultar ser puros o mixtos, pero realmente no hay mucha información sobre esto. Se menciona que hay alrededor de casi 50 casos, tal vez un poco más. Así que no es algo muy frecuente que suceda, es incluso más raro que el carcinoma de trompas, que ese ya es de hecho raro, ¿no? Pero pues esto se va a presentar básicamente en mujeres posmenopáusicas casi exclusivamente, ¿no? En los hallazgos pues van a ser similares al carcinoma, ¿no? La secreción vaginal o sanguinolenta, también dolor abdominal, y puede haber también pues signos de membrana peritoneal. En cuanto a la evolución de este cáncer, como les mencionaba, este es un poco más agresivo, y la supervivencia o el pronóstico de hecho se da en meses en lugar de años. O sea,
el pronóstico de este tipo de cáncer de sarcoma pues es más peligroso. Ahora, hablando del tratamiento de masas anexiales o tumores pélvicos también se les llama, que pues son toda estructura distinta a la anatomía normal que está localizada en pelvis y cuyo origen demostrable proviene de pues de un órgano ginecológico, ¿no? Que sea, por Se ejemplo, aborda, perdón, se aborda como masas pélvicas en estudio, ¿no? sí, Que viene siendo más anexiales, pero nos extendemos más porque pues, un hematoma de pared nos puede hacer confundir con una masa pélvica, ¿no? O un cáncer de recto, de colon sigmoides, nos puede confundir con un cáncer de ovario. Entonces, hay que abarcar eh, todo lo que esté en la pelvis, ¿no? Por eso se llama masas pélvicas. Así se aborda y se hace un protocolo. Adelante. bueno, entonces es importante para este tipo de, de masas, pues el ver, hacer las preguntas de antecedentes clínicos, una exploración completa, ¿no? Hay que, para poder identificar algún síntoma de malignidad, ¿no? En la paciente que nos refiera, digamos, un dolor pélvico, que tiene urgencia urinaria, eh, distensión abdominal, que tenga dispepsia también, o sea, la dificultad de comer y demás. Este tipo de síntomas que nos va a referir la paciente nos pueden ayudar a decir, bueno, pues esta masa tiene unas características que podrían ser malignas, ¿no? O sea, nos va a ir orientando. También es importante hacer ¿cómo se llama? Preguntar antecedentes, ¿no? De cómo vienen siendo que un familiar tuviese cáncer ovárico, por ejemplo, o, o de útero, digamos, para poder decir, bueno, es posible que lo que estemos observando sea o el inicio de un cáncer o una metástasis de alguno, ¿no? Y pues bueno, algo importante es que cuando la paciente presente una masa pélvica o nódulos en fondo de saco, pues es muy probable que estemos hablando de tumores malignos o de una endometriosis. Y cuando hay una existencia de masa abdominal y además ascitis en la paciente, pues vamos a pensar nosotros en un cáncer de ovario, que de hecho un poco más adelante lo vamos a ver cuando hay la presencia de ascitis es precisamente un dato de malignidad, ¿no? Que nos va a ir orientando a que esta masa pueda ser maligna, ¿no? En caso de que la paciente no tenga una paciente con síntomas, pero que no presente una alteración, digamos, tiene síntomas de estos síntomas malignos, pero no tiene una masa, por así decirlo, hay que realizarle pruebas radiológicas porque puede que sea una masa pues pequeña que no pueda notar o que el mismo examinador pues no notó por algún motivo, falta de experiencia o demás. Y pues más o menos nombrar que pues los orígenes de las masas pues pueden venir pueden ser ováricas, como pueden ser neoplasias ováricos, pueden ser quistes, que pues estas neoplasias y los quistes pues tienden a ser los más comunes en la mayoría de las edades, ¿no? Pero ya veremos más adelante cuáles son las masas más comunes encontradas en los diferentes periodos de la vida de la mujer, ¿no? También podemos encontrar, en caso de las tubáricas, el embarazo ectópico, podemos encontrar neoplasias tubáricas, también podemos encontrar quistes partubáricos, pueden ser genitourinarios como el riñón pélvico, o pueden ser retroperitoneales como pueden ser un hematoma, puede ser un quiste linfático, puede haber un linfoma y un sarcoma. Bueno, en cuanto a la distribución según la edad, pues es importante principalmente estos tres datos que les coloco aquí, que son la edad, la situación menopáusica y los síntomas. Precisamente porque según la edad y la situación menopáusica nos va a ir orientando a qué tan probable es que tenga cierta masa y qué tan probable es que sea maligna o no. En las mujeres posmenopáusicas tienen un incremento
muy amplio, muy grande de riesgo de malignidad, como pueden observar aquí, casi el doble, incluso el triple de riesgo que una mujer premenopáusica, ¿no? De que la masa resulte maligna. Pero pues en la mayoría de los casos estas masas amixiales tienden a ser benignas, ¿no? Eh, en las adolescentes, como les mencionaba, la mayoría de las masas van a ser de tipo benigno y pues estas en general, tanto malignas como benignas, pues la principal va a ser el quiste funcional, que pues es muy frecuente, se da en etapas de menstruación y pues tiende a en ocasiones desaparecer y en ocasiones se puede realizar una quistectomía y no pasa a mayores, ¿no? También en adolescentes o en mujeres en edad reproductiva, pues la primera cosa que nosotros vamos a pensar pues es el embarazo, ¿no? Entonces vamos a confirmar o desconfirmar pues que sea un embarazo para continuar, ¿no? Porque es común esto. También en las adolescentes puede ser motivo de un tumor dermoide o germinal, que pues son casi exclusivos de esta etapa, ¿no? Es extraño que este tipo de tumores germinales se presenten en otras etapas que no, además de la adolescencia. También puede ser alguna anomalía obstructiva de vagina y de útero, ¿no? En cuanto a las mujeres en edad reproductiva, también tienden a ser benignas la mayoría de las masas y la principal que se presenta pues va a ser el quiste ovárico funcional, igual que en la adolescente, ¿no? Como les menciono, este va a ser pues lo más común, lo más frecuente, pues, y es una masa benigna. Pero en este grupo ya empieza a aparecer masas como pueden ser leimiomas o tumores epiteliales ováricos también. En cuanto a las mujeres post y perimenopáusicas, pues estas ya empiezan a ver un incremento de riesgo de neoplasias malignas, pero igual se sigue manteniendo que pues, la mayoría sean benignas, ¿no? En las mujeres perimenopáusicas, pues lo más común va a ser encontrar leimiomas o tumores epiteliales ováricas o el quiste funcional ovárico, y como vemos aquí ya el quiste pues baja un poco de frecuencia. Y en la mujer posmenopáusica, pues ahí sí hay que tener cuidado de encontrar cosas, porque lo más común es que sea un tumor epitelial ovárico que puede ser tanto benigno como maligno, o puede ser un tumor maligno de cualquier origen, o puede ser incluso una metástasis, lo que estemos observando como más. Entonces en mujeres posmenopáusicas hay que tener siempre en mente que tienen un alto riesgo de malignidad y hay que tratar a la paciente en base. En cuanto a los tipos de quistes o de masas, pues pueden ser los quistes no neoplásicos o pueden ser también neoplasias ováricas, que pues son las más comunes y las demás no suelen ser tan comunes, ¿no? En cuanto a los quistes no neoplásicos, pues estos pueden ser quistes foliculares, que suelen ser múltiples y de pared delgada, pero pues son menores de 6 a 8 centímetros, ¿no? Que ya veremos más adelante. De hecho, uno de los características de malignidad en ultrasonido es que el tumor o que la masa sea mayor de 10 centímetros. Eso nos va a indicar una posible malignidad. También puede haber quistes del cuerpo lúteo, que pues estas van a ser menores, ¿no? De 3 a 10 centímetros también, son más chicas. Como les mencionaba, pues estas suelen resolverse por sí mismos, pero cuando no se resuelven, dado que estos suelen ser benignas, se puede considerar una laparoscopía para pues, ver cómo es el tumor y incluso si es posible directamente retirarlo, ¿no? En el 50% de los casos, pues estos quistes endometriosos pues van a afectar a ambos ovarios, pero pues como les menciono, estos son benignos. Eh, y bueno, esto de los posibles tumor benigno, pues que sea un aspecto complejo en ecografía, que sea bilateral, que sea una masa fija, esto lo vamos a observar un poco más adelante, ¿no? Pero estos son datos en el ultrasonido que nos van a indicar pues que la masa pudiese ser maligna. En cuanto a las neoplasias ováricas,
Pues son principalmente en 4 grandes grupos, ¿no? Que son los, pueden ser masas epitelial de tipo de origen epitelial, pueden ser tumores de células germinales que pues en el 6%, pueden ser estromales el 10% y el de las malignas el 5%, ¿no? El 5% de estromales van a resultar malignos y pues en el 3 al 5% de los casos van a ser de origen de una metástasis ovárica, ¿no? Como les menciono, los tipos epitelial son los más comunes y también pues tienden a la mayoría a ser benignos, ¿no? En cuanto a, pues ya lo que es lo más importante, por así decirlo, la valoración radiológica de la masa, pues lo que más se recomienda es la realización de una ecografía transvaginal para, pues esta nos permite visualizar de manera más óptima la región en Excel, también se le llama ultrasonido, ¿no? En esta, los datos que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí va a ser el tamaño que tenga la masa. Si es, por ejemplo, si es menor a 10 centímetros, pues esta es más posible que sea benigna. Si es mayor a 10 centímetros, pues es maligna. En cuanto a la localización, pues si es bilateral o si nada más es unilateral, también si podemos observar el origen de dónde es la masa, también la forma que tiene, la consistencia, si hay presencia de ascitis en el ultrasonido, todos estos datos, ¿no? Y los signos de malignidad, pues van a ser precisamente que sea una masa mayor a 10 centímetros, que sea bilateral, que sea fija, que tenga quistes múltiples o que sea como una masa compleja, que tenga tabiques, digamos, por ejemplo, o que incluso se presenten metástasis o nódulos en muchos sitios, ¿no? Y bueno, también el flujo vascular aumentado, que pues más o menos lo vamos a decir más adelante, se va a sacar por medio de ecografía Doppler, ¿no? Bueno, esta imagen es un ejemplo que pues observamos un quiste que tiene ahí una situación de una estructura compleja, entonces esto nos va a posiblemente indicar pues malignidad por parte de este quiste. Bueno, por lo general, los quistes simples pues van a ser los benignos y son los más comunes, son los quistes funcionales. Pues. Estos tienen una incidencia del 3 al 18% en mujeres posmenopáusticas y pues realmente el riesgo de que se tornen malignos es ínfimo, ¿no? Es muy pequeño. Si presentan, si son uniloculares y menores a 10 centímetros, el riesgo de malignidad es prácticamente ninguno, es del 0.1%. Entonces, pues hay que tener esto en cuenta, ¿no? Y este tipo de quistes, pues realmente lo que uno hace sería el valorar, ¿no? Que la paciente siga con su vida y nosotros estar valorando este quiste para ver cómo evoluciona. En caso de que presente pues un crecimiento de masa o que empiece a desarrollar características complejas como las papilas que vimos anteriormente o que empiece a presentar tabiques o que se empiece a presentar y que sea multinodular o demás, o que empiece la paciente a presentar síntomas preocupantes, dolor, este sangrado, digamos, pues entonces ya nosotros vamos a indicar pues cirugía, ¿no? Para estadificar esta masa y pues retirarla de ser posible. Ahora, el otro estudio recomendado también es la ecografía Doppler, pues que nos permite valorar el flujo de sangre ovárico, ¿no? ¿Esto de qué nos sirve? Pues cuando la masa es maligna, pues pues como ya sabemos, va a empezar a generar sus propios vasos, va a comenzar una angiogénesis ahí, va a haber un aumento del flujo sanguíneo en esa masa. Entonces este aumento pues nos va a ayudar a decir, no, pues este es un tumor maligno. Y además, estos vasos no son igual a los normales, son diferentes y por lo tanto también van a presentar características como una resistencia disminuida y este dato pues nos va también a indicar una malignidad, ¿no? Que pues aquí es lo que observamos en estas ecografías, que pues son estos aumentos y disminuciones de flujo.
Bueno, en cuanto a las valoraciones, también se puede utilizar la tomografía computarizada, pero esta nada más se utiliza como un apoyo en caso de que queramos definir mejor algún nódulo, algún tabique que se observe en la masa por medio de la ecografía. Esta no nos sirve como estudio único, sino como un estudio de, para completar, ¿no? el diagnóstico. Y pues este nos va a facilitar, nos es útil porque nos facilita la visualización de ganglios linfáticos retroperitoneales, que pues similar a como es con el cáncer de trompa, estas masas cuando son malignas tienden a realizar una metástasis pues hacia estos ganglios no linfáticos retroperitoneales y después dispersarse por el resto del cuerpo. Entonces hay que tener esto en consideración. Aquí les coloco algunas imágenes de ejemplo de lo que viene siendo algunas imágenes benignas y otras malignas. En la izquierda pues observamos lo que viene siendo lo benigno y en la derecha lo maligno, ¿no? En la parte izquierda, en la primera imagen podemos observar un quiste que es unilocular, mientras que en la segunda imagen, pues lo que se observa es este tumor irregular y pues sólido, ¿no? Que esto pues ya es incluso que sea irregular y que sea sólido son datos de malignidad. En la segunda imagen de la izquierda, pues observamos una masa menor a los 7 milímetros, entonces esto ya nos puede indicar un buen desenlace, mientras que en la otra, pues lo de la presencia de la citis que le mencionaba. También esta otra imagen debajo a la derecha, pues que se presentan estructuras complejas, ¿no? Muchas, 4 estructuras papilares ya es algo complejo, es algo que nos indica que puede haber un proceso maligno desarrollándose en esta imagen. También que el tumor, pues como les mencionaba, que sea menor a los 10 centímetros y en la de la derecha, pues observamos un tumor, pues aparte de que es multilocular y sólido, pues es mayor a los 10 centímetros, ¿no? Estas ya son las características. También, pues el aumento del flujo, como les mencionaba, pues nos va a indicar estas cosas. Estos son algunos ejemplos de lo que podríamos nosotros encontrar para darnos una idea. También se pueden usar marcadores tumorales similar pues, al cáncer de ovario. Y realmente el marcador tumoral, el principal, pues va a ser el CA125, que ya lo mencionaba mi compañera de la clase pasada también. Y pues este también tiene pues una alta especificidad y tiene pues un buen valor predictivo para mujeres posmenopáusicas, pero en mujeres que sean perimenopáusicas o que estén en edad reproductiva, pues estas no van a, este tumor realmente no nos va a ser muy útil, pero en esos casos se van a usar otros marcadores como pueden ser la alfa-fetoproteína, estos que les coloco, la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, la deshidrogenasa láctica, porque en las mujeres posmenopáusicas va a haber un aumento del CA125 cuando esta masa sea maligna, pero en las mujeres que sean de edad reproductiva, lo que se va a ver aumentado van a ser estos otros marcadores, precisamente porque es más probable que lo que estemos viendo también sea pues un tumor germinal, ¿no? Entonces, como al ser un tumor germinal, esto es lo que se va a ver aumentado. El CA125, pues no tanto, ¿no? Es importante también considerar que pues puede haber falsos positivos cuando se presentan fibromas o adenomiosis, endometriosis o alguna infección pélvica. Entonces hay que considerar esto cuando se vaya a usar este marcador. Y pues como dato que lo que se utiliza para decir si está elevado o está normal, pues es que el valor máximo de este marcador pues debe ser de 35 unidades por mililitro. Algo más aumentado pues ya es peligroso y hay incluso mujeres en las que se presentan datos muy, muy altos. Y este marcador nos va a servir para un índice que hay de malignidad que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y bueno, para el estudio histopatológico,
pues se va a realizar ya el diagnóstico definitivo de malignidad o benignidad se va a dar en la cirugía, ¿no? Se va a realizar la biopsia y se va a llevar al patólogo para que se defina ya finalmente si estamos tratando con un tumor maligno o una masa benigna. También, pues, la diferencia entre un tumor benigno y un tumor un tumor maligno y una masa benigna va a ser que está recomendado para cuando sospechemos que es una masa benigna, realizar la laparoscopía, ¿no? Que es pues menos invasiva. Y pues esto precisamente porque se ha visto que hay mejor desarrollo del paciente, ¿no? Tiene un menor dolor posquirúrgico, también hay menos, una reducción incluso de los gastos hospitalarios, porque pues hay una evolución más rápida, la paciente se recupera más rápido de este tipo de procedimientos, pues al ser mínimamente invasivo, ¿no? En cuanto a la laparotomía, pues esta se recomienda en caso de que haya quedado inconcluso el diagnóstico por imagen o que se sospeche altamente la laparotomía. Y se menciona que una de las razones es porque es posible que cuando se realice una laparoscopía pueda haber una contaminación en caso de que sea maligno y que se terminen contaminando otros tejidos con la masa del tumor. Entonces, para ser un poco más, por así decirlo, cuidadoso, pues se realiza la laparotomía junto con un lavado pues peritoneal, ¿no? Para reducir este riesgo. Y pues lo que les mencionaba de la laparoscopía, que tiene una menor morbilidad en casos de que sea una masa benigna, tiene menor morbilidad, hay menor fiebre, menos dolor y pues los menos costos hospitalarios, ¿no? Que les mencionaba. Y pues esto que les mencionaba es el índice de riesgo de malignidad, que pues se basa en los hallazgos del ultrasonido y en tres cosas. Es el hallazgo del ultrasonido, es el estado pues de la mujer, si es posmenopáusica o premenopáusica, y los niveles del CA 125, ¿no? Esto va a ser, pues hay dos, ¿no? Que es el índice de riesgo de malignidad 1 y el índice de riesgo de malignidad 2. El más recomendado es el 2 porque es más sensible, es más específico y tiene mejores resultados al momento de definir la masa, ¿no? Por así decirlo. Pues básicamente cómo se va a usar esto es, por ejemplo, si en el ultrasonido se presentó que hay un quiste multilocular o no hay ninguna característica de malignidad, pues entonces se va a dar un punto, ¿no? Digamos, o ningún punto. Luego también se va a ver si tiene más características, pues ya va a ser 4 puntos, digamos. Y luego vamos a ver si la paciente es premenopáusica, pues digamos, 1 punto. Y luego se van a ver los niveles de CA 125, digamos que están aumentados sobre 40, por ejemplo, o 50 quizá. Y ya lo que se va a hacer con esto es que se van a multiplicar estos datos y ya nos va a dar un valor. Y este valor es importante porque un valor mayor a 200 nos indica pues un posible proceso maligno, ¿no? Entonces, para esto nos sirve este índice, ¿no? Para predecir la malignidad o no y ya ver cómo vamos a tratar a la paciente. También algo, pues algo que es claro y que mencionar es que realmente nosotros no vamos a ser los que tratemos estos tumores, ¿no? Como médico general, nosotros no los vamos a tratar, sino que pues nosotros sí nos encargaríamos quizá de realizar un ultrasonido y de algunas otras pruebas, ¿no? Una radiografía quizá o una tomografía puede ser, pero si nosotros detectamos algún riesgo de malignidad, pues nosotros lo que vamos a hacer es referir a la paciente con un ginecólogo oncólogo para que éste sea quien ya realice el procedimiento
para estadificación, el tratamiento y todo lo demás, ¿no? Realmente nosotros no vamos a ser quienes directamente traten a la paciente. Y pues eso sería básicamente todo sobre las masas pélvicas. Bueno, pues el tema sí es muy extenso, no se puede abordar, ya se había visto cáncer de ovario ayer, se reforzó un poco ahora, pero se dan cuenta en las masas pélvicas, más que la tomografía, más que la resonancia, el ultrasonido es el que domina, ¿no? El ultrasonido tanto pélvico como vaginal. Pero primero, antes que nada, es la clínica y una buena exploración, poner el espejo vaginal y hacer un tacto bimanual. Con el tiempo van agarrando ustedes experiencia y, y van a poder palpar. ¿Se ve ahí? Sí, Está en pantalla completa. nosotros lo tenemos que poner en pantalla completa para verlo ustedes en grande. Sí, me ve en pantalla completa, pero vamos a... A ver, voy a ver si... Ay, no puedo. Con eso está bien. Le digo que hacen un tacto bimanual con la vejiga vacía después de haberle hecho un ultrasonido pélvico con vejiga llena. Hacen el tacto y van a poder palpar muy bien el útero, qué posición está, si está anterior, anteversión o retroversión, o anteflexión que está doblado hacia adelante o retroflexión que está doblado hacia atrás. Vamos a los lados, tocamos los anexos. Si son más de 3 centímetros, los podemos palpar. Si no, pues difícilmente lo vamos a palpar. Muy importante porque con el tiempo y la experiencia nos ha tocado de todo, nos ha tocado que quieran operar a una paciente con una vejiga neurogénica llena y que les reportan un quiste gigante, ¿no? Y abren y pues es la vejiga sorpresa, ¿no? O antes de la operación le ponen la sonda para trabajar y se desinfla la tumoración. O lo contrario, entras tranquilo pensando que es un quiste y tienes una carcinomatosis por un cáncer de ovario, si no está bien estudiado, por supuesto. O a una vez que le iban a quitar un riñón pélvico a una paciente que se le iba a hacer salpingo, pero el que le iba a hacer la salpingo, pues no, salpingo de intervalo, o sea, no posparto. Esa es salpingoclasia y no leyó la historia, no sabía el antecedente de un trasplante renal. Cuando es un trasplante renal, el riñón lo ponen en la pelvis. Pero también hay riñones pélvicos. Pero en este caso era un trasplante renal que quedó en la fosa ilíaca derecha y ya se lo andaba estirpando el residente, ¿no? Si no llegamos y lo detenemos, pues hubiéramos cometido una gran impericia, un gran problema legal. Entonces también hay que diferenciar las tumoraciones retroperitoneales de las intraperitoneales, son diferentes. Si haces una ecografía excretora vas a ver que en las que son intraperitoneales rechazan el uretero hacia afuera y las que son retroperitoneales lo levantan el uretero, están pegados hacia el centro. El colon por enema nos puede hablar de divertículos, de cáncer. Entonces, cuando llega una masa pélvica en estudio, se le llama, se interna, o así le hacemos nosotros, ¿no? En el concepto de ginecología. Y las protocolizamos. Y obviamente, si pensamos en ovario, pues pedimos los marcadores tumorales, ¿no? En el carcinoma epitelial, pues ya vimos que sea 125 es el más utilizado. Cualquier cosa que irrite el peritoneo, hasta la misma menstruación, endometriosis, el nivel es 125.
En cáncer de ovario hay que hacer laparotomía. Los laparoscopistas cada vez más se animan a estar tratando de sacar todo por laparoscopía. Yo creo que hay que tener una prudencia, siempre hay un límite en la medicina. Pero como siempre tan expertos, brincan ese límite, entonces sacan a pedazos un cáncer de ovario. ¿Y qué puede pasar? Que si no está diseminado se va a diseminar porque no va a salir por la bolita. Entonces hay que ser amplio y estadificar porque tanto trompa y ovario se estadifican en el transoperatorio, ¿no? Y tener listo el patólogo para que haga un corte congelado y se lleve la pieza y esperarse a que no. También te puedes encontrar quistes del uraco. El uraco es un ligamento que va del ombligo a la vejiga y se pueden formar quistes. Puedes encontrar endometriosis en la pared después de una cesárea, que se cultivan las células endometriales en la pared abdominal y es un hematoma, o una que va al gimnasio y de repente sale con un hematoma en la pared abdominal, llegaron los rectos anteriores. Por eso la clínica siempre debe predominar, siempre de lo siempre, y le ven mejor a la paciente y a ustedes, ¿no? La T del asco, pues sí, todo lo que tiene la trompa produce mucho flujo. Es una enfermedad pélvica inflamatoria, esto es un cáncer. Pero también puede ser que el flujo venga del útero, que venga del cervix o del cervix. Pero si tienen eso y una masa pélvica, el ovario no, generalmente no fluye. Si es de germinoma o algo que produzca estrógenos, pues sí puede tener aumento de sangrado, pues, pero no es el líquido fétido, ¿no? El dolor líquido fétido y tumoración hace el asco para cáncer de trompa. Si es raro, es correcto, se maneja igual que cáncer de ovario, idénticamente. Es un adenocarcinoma, los sarcomas, pues sería otro boleto. También puede haber pseudoquistes, que son quistes peritoneales, se forman unas burbujas así como si hubieran un quiste de ovario y ahí andan flotando y entras y te encuentras con que de líquido peritoneal. Así puede haber quistes del epiplón también. Pues te puedes encontrar muchas sorpresas, ¿no? Yo ahora veo que abusan de la tomografía y la resonancia, ¿no? De parte que son caras. Yo creo que la clínica y el ultrasonido es más que suficiente. Ya si quieres ser muy específico, pues un Neuratac para ver si tiene un tumor en la vejiga o los riñones, no sé, pues, pero hablando abajo, el ultrasonido es un arma muy más barata y unido a la clínica o aunado a la clínica, pues le damos esa certeza. Si están ustedes en comunicación con el radiólogo, que muchos médicos se pierden el piso y lo ponen, se creen mucho y ultrasonido pélvico y no le dicen para probar radiólogo, ¿no? Yo creo que ya lo probaron, si ella radiólogo ya lo probaron, si no da buenos resultados, pues, pero no a costa de que la paciente no le dé datos clínicos. Y si le puede hacer una llamadita y él también, pues mejor. La tesis que nos tocó hacer con un ultrasonido muy viejito que era, no era en tiempo real. En tiempo real es que tú veas movimiento. Porque eso es una hora. Era fijo, nomás para ver imágenes, ¿no? Y hicimos la tesis en correlación clínica, histopatológica y ultrasonográfica de masas pélvicas, precisamente. Con el doctor Ricardo Espinosa, que estaba en el general, yo creo que sigue estando encima, es el muy buen radiólogo, tiene unos hijos que son médicos también, una hija. Y con él hice la tesis y obviamente él tuvo una certeza diagnóstica como el 90%.
La clínica fue de 86 sola, ¿no? Y patología, pues 100%. Entonces, no es mala comparado en esos entonces con ese tipo de aparato, pero la diferencia es que hacía yo la exploración, hacía el interrogatorio, pedía el diagnóstico probable y me subía con él a que él hiciera el ultrasonido. Y eran pélvicos, no eran vaginales. Entonces, se publicó en la revista de Sanidad Militar, porque el otro asesor es el doctor Salazar, que es militar egresado, muy buen ginecólogo, en Cine, o en la Torre de Cine. ¿Preguntas? Entonces, la laparoscopía, había comentado mi compañero que solamente serían las cuestiones benignas, no malignas. ¿Por qué no se puede con las malignas? ¿Por el peligro de diseminación o...? Así es, y por el tamaño, no lo va a sacar a pedazos, Ah, ok. operatorio. Pero te estoy diciendo, ahora se están yendo a hacer muchas cosas por ahí. Ajá. Y luego, yo no los entiendo, empiezan a hacer la laparoscopía, ven la tumoración, la disecan, hacen todo un circo y luego hacen una cortada para sacarla. Pues, es como quieren hacer una neferectomía laparoscópica. Y anda, bajan el riñón, lo descuelgan y abajo en la ilíaca hacen una cortada y sacan el riñón. Sí duele menos que una cortadona que hacen un urologo, ¿no? Pero vienen sacando el riñón, cortada. O el que le entra miomas grandes. A mí no me gusta la miomatomía laparoscópica. Porque suturas mal, pues. Y el músculo cicatriza por fibrosis, entonces hay que ponerlo de perdida bien afrontadito, 1, 2, 3 planos. Y aquí dando un plano que está mucho al abierto. Entonces hay cosas que se tienen que ir afinando. Es como que hace ultrasonido, pues tiene que capacitarse. Si ya quiere hacer ultrasonido de tal nivel estructural con geometría, pues tiene que irse a un curso. O sea, no se puede andar aventurando, porque muchos compran ultrasonidos tercera dimensión y compran, se trae flujometría y no saben ni idea de ello. Pero vende porque se le ve la carita al niño. Entonces hay muchas cosas que son, que cada quien se verá sentando conforme pase el tiempo, ¿no? Pero siempre la honestidad y siempre la clínica, y después de la clínica sigue el gabinete de laboratorio. Ellos, porque ya hay muchos oncólogos, ginecólogos, o sea, oncólogos, ginecólogos, aparte del oncólogo cirujano, están saliendo con mucha laparoscopia y todo lo quieren hacer ahí. Hacen linfadenectomías por la laparoscopia, que bueno, se quitan el útero. El útero no es problema porque el útero lo viene sacando por la vagina. Y hay un movilizador uterino que lo insertas y andas moviendo el útero cuando tú quieres por el vaginal, haces una incisión circular en la cúpula vaginal y ¡pum! Sacas el útero. Ahí no hay problema. Pero hay unos que tienen unos miembros gigantes y lo sacan a pedazos por la laparoscopía y luego termina siendo. Yo creo que hay que ver cuánto tarde, hay que valorar los beneficios. Pero para cosas benignas, con un C125 normal, que sea grande la bola, pues no tienes problema, la puedes quitar. Si el quiste le aspiras el contenido, te traes toda lo que quedó de la cápsula. Porque te vas a encontrar cistodenomas que llegan hasta el ombligo, ¿no? O hasta las tifoides. Y por tamaño son benignos, pero son tumores. No son benignos. Preguntas. Yo creo que la otra semana acabamos y ya vayan preparando los casos clínicos. ¿Está bueno? Ok, muy bien. Listo, hasta luego. Sabes, Héctor, hasta otra semana. Hasta luego, doctor. Bye.